Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de la City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy contamos con la presencia de Alejandro Barbarota, analista de Raba Bursátil. Hola, Ale, ¿cómo te va? Gus, gracias por la invitación. Muy bien, ¿cómo estás? No, gracias a vos y a todo el equipo que siempre nos está acompañando y por lo menos traslucimos cuáles son la actualidad de la economía en Argentina y en el mundo. Así que desde ya agradecidos como siempre. No, por favor. Bien. En algunos casos siempre tratamos de empezar con preguntas que nos hizo la gente a través del mercado Sí. y que realmente es lo que a veces en épocas de volatilidad y demás es lo que principalmente preguntan, llamémoslo así, ¿no? El mercado accionario, ¿cómo se desenvolvió esta semana, ¿no? Porque los bonos, ¿qué bonos recomendás básicamente? Esa es la primera pregunta que te hacen cuando te encontrás con alguno en la calle, llamémoslo así. Sí. Y contanos. Mira, dijiste unas palabras que son muy claras y es verdad, estamos en un contexto de mucha volatilidad. Argentina naturalmente es un mercado de riesgo con volatilidad alta siempre, te diría, Seguro. más en los últimos años. Y ahora con un cambio, con una administración que intenta cambiar un modelo radicalmente a lo que más o menos se venía haciendo. Pero le sumamos un contexto internacional bastante complicado, ¿sí? Sí. En el cual encontramos un mercado de Estados Unidos a principios de años en su cresta, ¿sí? Caro, a una forma de verlo, y obviamente se traduce con que arranca también Trump su nueva gestión de gobierno, y al principio había euforia y después se fue pinchando a medida de que empezamos a notar cierta tensión, más que nada respecto a su política, lo que apunta, digamos, con la inflación, con las tasas de interés, etcétera, internamente con la Fed principalmente, y también internacional, ¿no? Porque, bueno, no quería hacer como un ajuste interno y eso se trasladó mucho a la balanza comercial, que es real, tiene una balanza comercial en la cual pierde con casi todos los países, ni hablar con China, que es el principal foco. Y como Estados Unidos es el mercado más grande del mundo, le marca el tiempo un poco a todos los mercados del mundo, ¿sí? Asia, Sí, Europa y nosotros, ellos se ¿no? creen que tienen la posibilidad de marcar los precios. Ellos ponen precios para todo. Pero de alguna manera tiene un justificativo Sí, eso, porque claro. el volumen más grande se concentra ahí. Sí. Entonces al concentrarse el volumen más grande es como que todos los mercados siguen un poco esa tendencia. Pero igual está bien tu punto, porque sí, muchas veces aparte notamos que muchas de las empresas más importantes, las de más capitalización mundial, son todas norteamericanas. Después vemos dónde producen, ¿no? Pero no importa. Tal El cual. capital y la nacionalidad es norteamericana, entonces, bueno, marcan un poco ese tiempo. Y acá en Argentina, puntualmente tu pregunta, estuvimos yendo un poco a los vaivenes del mercado internacional de Estados Unidos, ¿sí? Y obviamente de nuestras cuestiones locales. En nuestras cuestiones locales esta semana, la realidad es que fue una semana en que Estados Unidos rebotó, el S&P 500 tuvo con la jornada, digamos, de ahora de cierre de esta semana, 10 ruedas consecutivas al alza, algo que no pasaba desde el 2004. Tal cual. Era alarmante, ¿no? La condición Exactamente. esta. Bueno, la corrección había sido fuerte, Sí, desde claro. enero hasta ahora había sido fuerte, y el mercado argentino estuvo acompañando en esa alza. Con más cautela, las alzas en el mercado argentino, más o menos de las acciones, rondaron entre el 2% y el 9, 10% en el mejor de los casos en la semana. ¿Sí? ¿Por qué más cautela? Porque, bueno, todavía estamos transitando un nuevo esquema cambiario, al cual no estamos tan acostumbrados de flotación entre bandas del dólar, a un dato de inflación que capaz nos descolocó, digamos, el mes pasado, cuando nadie esperaba ese dato. Y en una transición, como vengo diciendo, en la cual la economía se va adaptando. A tu pregunta, yo en este contexto mantendría un mix todavía de bonos de distinta índole. Yo Bien. creo que el riesgo país puede llegar a bajar, por ende tendría un bono soberano en dólares, tendría un BOPREAL, que la verdad me parece que es un producto que nació con este gobierno y va a morir con este gobierno y creo que hay una voluntad de pago importante. Sí, más que esta semana próxima se abre la cuarta etapa de las condiciones Exactamente. del BOPREAL 4, ¿no? Sí, lo que tiene distinto es que ese va a terminar en otra administración, exacto. posiblemente, no lo sé. En teoría, sí, capaz que hay una continuidad de esta línea o no, pero en teoría puede terminar con otra administración. Pero los BOPREAL 26, 27, digamos, son pagables durante esta gestión. Y por las dudas, más que nada con el último dato y porque es un producto que vino cubriendo las buenas y las malas, algo ajustable por inflación todavía tendría la cartera también. Bien, tengámoslo en cuenta entonces, Sí. como vos decís. ¿Alguna ON para mencionar o algunas ON para...?
El tema de las ON, viste que transitamos esta semana unas noticias poco felices, Sí. ¿no? La realidad es que, bueno, el Grupo Albanesi, Generación Mediterránea y Central Térmica Roca avisaron que no van a estar pagando a tiempo Sí, sus ONs, exactamente. Quiero decir que técnicamente tienen un mes para pagar con demora y para después decir, bueno, están realmente en default, ¿no? Todavía no lo está con mora y atraso, lo anunciaron, vamos a ver cómo resuelven esta situación. Obviamente que el mercado no se lo tomó muy bien. Y eso a veces genera un poco de ruido en el mercado de obligaciones negociables. Claro. Lo mismo pasó también ahora con celulosa, ¿no? Que fue una acción que aumentó mucho en esta semana, ¿viste? Un montón la acción, que había bajado bastante. Y la ON no entraba en ese juego, pero claro, ahora con el tema de que la ON puede llegar a complicar, también vuelve a afectar a la acción. Obviamente es del panel general y maneja otro volumen. Pero quedó, no digo manchado, pero sí quedó como un poco resentido el mercado de obligaciones negociables. Yo creo que hay que ir con mucho cuidado. Yo prefiero ir a aquellas que tienen una solidez en sus estados contables importantes. Sí. Me gusta a mí mucho lo energético, por lo cual Pampa y PF, si bien las paridades están al 100% o un poquito más en algunos casos. ¿Pero tiene margen de recorrido todavía un poquito o no? Y podría tener un poco más de margen, pero estamos en Sí, tasas bueno. de retorno del 7-8% en dólares. Que no está mal, pero también me pongo a pensar en voz alta si lo comparo con un bono del Tesoro de Estados Unidos que tiene 4 o 4,5, digo, riesgo-oportunidad, ¿no? Riesgo-beneficio, ¿por dónde podría ir? ¿No? No es lo que más me quita el sueño, la obligación negociable. Y después tenés empresas que rinden bastante menos, pero históricamente fueron muy buenas pagadoras, Pan American Energy, Arcor, que en el mercado secundario es más difícil de conseguir porque sus tenedores ni se desprenden de esas obligaciones negociables. Pero iría con cautela, ¿no? Iría viendo un poco el emisor. Seguro. Porque la realidad es que el contexto no está tan desfavorable como para que pasen estas situaciones, como pasó esta semana. Sí, por lo menos en este momento está más o menos como para seguir manejándolo, expectante y con alguna alternativa de cómo evoluciona el contexto global. Exactamente, Vayamos por ese lado. Sin ninguna duda. Es lo básico y elemental que tenemos que tener, ¿no? Bueno, tasa de interés, ¿cómo ves? Tasa de interés. Yo pensé que al principio se iba a sostener con este nuevo modelo cambiario una suba de las tasas de interés, ¿sí? Para sostener el apetito por el dólar. La realidad que me sorprendió porque hubo algunas privadas que subieron, pero por ejemplo Banco Naciones, esto dejarlo las mismas tasas en referencia. Y posiblemente, tuvimos la noticia de que el Tesoro, digamos, canceló deuda que tenía con el Central y de alguna manera, cuando se publica el balance de Central, hubo un buen gesto porque hubo unas buenas ganancias en Banco Central a función de la última gestión de este último año, de alguna forma decirlo, y trasladó obviamente ganancias al Tesoro, justamente. Y eso lo que le está generando al Tesoro es tener un colchón en pesos, para lo cual los próximos roleos de deuda me parece que se puede sentar en otra situación en la cual decir, bueno, yo corto en determinada tasa porque no tengo la necesidad, digamos, de rolear el 100% de la deuda. Seguramente eso sea en un corte hacia abajo de las tasas de interés, esto es una presunción, ¿sí? Que acompañado con un proceso de desinflación, de posible tendencia, por lo menos en el corto, del dólar hacia la parte baja de la banda, para mí tendería en el corto plazo a ir hacia una baja las tasas de interés, lo cual está bueno porque lo dijo el presidente en la ExpoEFI la semana pasada, que dijo que entramos ahora en la etapa, digamos, de crecimiento y no tanto de adecuación o de ajuste, de una forma de decirlo, y en una etapa de crecimiento. Sí, lo hizo cambiar de estado de situación. Exactamente. Por lo menos es lo que quiso mostrar como alternativa, ¿no? Claro, pero ahí el crédito es clave. Es decir, sin crédito en ningún país del mundo no podés llegar al crecimiento y yo creo que quieren apuntar una tasa baja, ¿no? Exacto. ¿Por qué se da en este momento de que el dólar, el oficial está por arriba de los financieros y los paralelos en algunos casos? A su vez, porque está tan cerca digamos, del lado inferior de la brecha, ¿no? O sea, como manejarlo. ¿Por qué se da eso en este momento? Mira, no debería, porque la realidad es que ahora con una casi, el cepo no está levantado un 100%, todavía hay ciertas limitaciones para importadores o hasta exportadores, empresas. Sí, las empresas que todavía tienen... Exactamente. Pero están esperando. Se dio un paso para mí bastante importante, ¿sí? Y con un mercado de cambios en los cuales ahora es una flotación mucho más libre,
la de verdad que deberían ser efectos de corto plazo. Es decir, el dólar debería tender, si se desarbitra de un lado, claro, la gente empieza a moverse por el otro y automáticamente y naturalmente se empiezan a compensar y a corregir. De hecho, ahora a finales de esta semana se está empezando a nivelar de nuevo. Eso sí es verdad lo que vos decís, durante un par de días estuvimos viendo alguna diferencia, pero se está nivelando de nuevo. Más que nada dentro del dólar oficial y el MEP y el contado con liquidación, que son dólares que yo puedo medir de alguna manera por un volumen en el mercado o por un volumen publicado en el central. El dólar informal, el blue, nunca podemos saber qué volumen maneja. Mira, el mercado de cambios se estima más o menos entre 500, 600 y hasta 800 millones que puedo operar por día, es un estimado. Y el blue nunca puede saber, pero honestamente, por algunas mediciones que se han hecho son... ¿no? O sea, no lo considero como pero son una 3 millones, 5 millones, 10 en el mejor de los casos, creo que no mueve la aguja, digamos. Pero sí contra el dólar MEP o contado con liquidación, tal cual. En los cuales ahora a finales de semana se están de nuevo emparejando bastante. Bien. La evolución de la inflación, economía general, ¿cómo lo ves de acá en el periodo de lo que resta del año? Obviamente con la consideración de las elecciones que hay en el mediano plazo. Sí. Ahí. Qué difícil Argentina el tema de inflación, siempre, ¿no? ¿Alguna vez fue fácil Argentina? No, jamás, nunca, nada. Y dólar, inflación... 45 años en el mercado y a mí me da siempre igual. Exactamente. Esta es la verdad. Sí, son las variables siempre, ¿no? Inflación, dólar, lo que el argentino siempre está atrás mirando. Y la verdad que a mí, te soy honesto, como decía antes, me descolocó un poquito el dato del mes pasado, ¿sí? Más cuando empieza a publicar Ciudad de Buenos Aires, que es como un anticipo, y siempre hubo como un patrón detrás de eso. Bueno, hubo un par de sectores individuales en la conformación de la canasta de la inflación que hizo que el peso específico durante ese mes puntual haya sido mucho más alto que la propia estimación del REM y que de las mediciones privadas, pero bueno, eso bastante por encima. Eso básicamente también tiene que ver por la estacionalidad del producto o de la consideración de lo que estemos evaluando, ¿no? Exactamente. Que es lo principal que se está comercializando en épocas de distintos meses del año, que eso puede influir en esa variable. Yo creo que no habían tenido en consideración, como las mediciones se hacen antes y las estimaciones también, demasiado, por ejemplo, el tema de educación y etcétera, que cuando vieron el dato duro, dijeron fue mucho más grande de lo que esperábamos, y eso pesó en la conformación del ratio, digamos, del índice, perdón, del pasado marzo. Yo creo que vamos a volver a tener, y esto es un pensamiento propio, un índice todavía alto, pero alto a los que eran las expectativas previas, ¿se entiende? Ponerle en el orden del 3%, más o menos por ahí podría ser, en este mes, que fue también un mes de levantamiento de cepo, de alguna forma decirlo, y de liberación de un poquito del dólar, que los primeros días tendió al alza y ya estaban ajustando la lista de precios, ¿viste? Entonces hay que ver cuánto convalidó el comercio en la cadena justamente de un dólar distinto y cuánto no. Pero la realidad es que debería tender, por lo menos los libros y el plan de los funcionarios de economía, es tender a la baja y capaz que hacia junio, julio, hasta estimar romper el 2%, ¿no? Pero bueno, yo creo que se tienen que dar un conjunto de factores para que eso ocurra. Si hay reactivación económica que se dice, ojo, porque las reactivaciones capaz no te es un efecto monetario, pero te es un efecto de demanda que te hace subir la inflación, el contexto mundial, digamos. Posiblemente con este plan tienda a bajar a esos niveles en los próximos meses, aunque no me sorprendería si en algún mes puntual está un poco por encima de las estimaciones. Seguro, por lo menos usarlo como una variable de equilibrio algún mes particular. Sí. Yo creo que por eso también podría darse, y también el tema, obviamente, de las elecciones. Eso seguro. Y el tema de las elecciones, ahí es un punto importante que tocas, porque creo que históricamente estamos seteados nosotros con que se especula mucho desde el lado político, con sus definiciones, etcétera, con elecciones. Y la verdad que rompe un poco ahora, se rompe un poco ese modelo. Fíjate que tranquilamente vinieron los fondos del FMI, podrían no haber levantado nada del cepo y hacer, de alguna manera decirlo, ¿no? La plancha hasta el periodo de elecciones, y se la jugaron igual y siguieron con su plan y levantaron y están muy convencidos de lo que están haciendo y no especularon mucho políticamente con la época de elecciones, ¿no? Pero obviamente creo que nosotros, o los inversores, o los ciudadanos, a veces de cara a época de elecciones,
podríamos tomar en el mercado algunas medidas como por las dudas resguardarnos. También. Seguramente. Te hago la última, se Obvio. nos acaba el tiempo y seguramente que te voy a invitar para que estés nuevamente y podamos terminar de redondear algunas ideas, ¿no? Sí. ¿Cómo ves la actualidad en cuanto a lo que es la variable del fondo, básicamente para poder considerar la alternativa de los volúmenes, los fondos, bueno, el riesgo país? ¿Cómo lo podés llegar a ver en este momento? Para mí va a ser clave seguir aumentando las reservas del central. Me parece que eso va a ser algo realmente clave. Primero que hay un objetivo del fondo de ir incrementando esas reservas, porque está como objetivo puesto. Y la verdad que es un gobierno que no quiere pedir ni un waiver, digamos, en ese sentido con el fondo. Y eso te va a dar muchísima solidez, porque vas a mostrar que tenés realmente una capacidad de repago de la deuda soberana. Eso es como un círculo virtuoso, ¿sí? En el cual me da la sensación que cuando empiece a oler, a sentir mucho más el inversor y el mercado esto, que realmente no tenés riesgo de cobranza, eso va a hacer que suban los bonos, por ende que baje riesgo país, ¿sí? Y si baja riesgo país también habilitás a que posiblemente te recalifiquen y también habilitás que a los fondos en sus estatutos, que son muy determinados, puedan invertir justamente en Argentina. Seguro. Y me parece que todo eso puede ser muy virtuoso para la economía en los próximos meses. Digo puede ser porque siempre entramos en un terreno hipotético, pero a mí me da la sensación que hoy hay sólidos fondos como para decir, podemos afrontar, digamos, tranquilamente los vencimientos, seguramente por lo menos los de 2025, y eso puede hacer todavía tener un upgrade de los bonos. Puntualmente con los soberanos en dólares, los más conocidos, AL30, 35, etcétera, me parece que los más largos de la curva son los que pueden sacar más tajada en su valorización, ¿no? Respecto a una baja riesgo país. Bien. Ale, te agradezco muchísimo. No, por favor, gracias por la invitación. Vamos a volver a hablar seguramente. Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Y a todos ustedes los espero la próxima semana acá en La City por Dentro, en Mercado por Expertos. Gracias.